Muy buenas. Antes intenté grabar este vídeo y, bueno, me llamaron, me escribieron. Una centralita telefónica es esto. Vale. Total, que lo tengo que hacer entero otra vez. A ver, cuando yo me registré en Twitter, una de las primeras cosas que me puse a hacer fue discutir, para sorpresa de nadie. Y entre otras cosas, discutía con protestantes. Lo he ido dejando de lado porque no va a ninguna parte. Además, solía hacerlo en inglés, porque esta gente ha elegido mal todas las estadísticas para comenzar su partida, y además de ser anglosajones, pues mira, empiezan siendo protestantes también. No tenían suficiente. Entonces, ¿en qué se basaban estas discusiones normalmente? Pues en última instancia en la Biblia. Pero luego descubres que su Biblia y la tuya no es del todo igual, porque la han estado modificando desde Lutero. Lutero ha recortado libros, y dentro de los libros que ha dejado también ha habido modificaciones, bien por editoriales, bien porque tal o cual cosa no sonaba demasiado coherente con la iglesia que yo quería montarme, y han ido cambiando hasta tal punto que algunas ediciones recientes de King James, que es la editorial principal en inglés, del mismo modo que en español es Reina Valera, pues siembran la duda respecto al ayuno o respecto a la oración, cuando Jesús explicita que hay demonios que solamente se pueden combatir con ayuno y oración. Y también, pues, yo esto lo discutí con uno y me acuerdo perfectamente, el tema de la violencia en el cristianismo, que es algo que se nos suele intentar meter a presión, que debemos ser pacifistas, cuando es imposible estar en contra de algo que es pecaminoso y establecer paz. De hecho, el cristianismo es agresivo y es violento cuando, con quién y cómo tiene que serlo. No de manera barbárica como lo haría Gengis Khan, pero no puede pasar por alto ciertas cosas. Entonces, eso mismo lo demostró Jesús cuando echó a los mercaderes del templo. Y lo que me decía este chaval, que no sé muy bien de dónde era, pero hablaba en inglés, supongo que sería estadounidense, de ascendencia, además me parece que hispanoamericana, o sea, era un personaje. Y lo que me venía a decir es que Jesús no echó a los mercaderes del templo a hostia limpia, como aparece en la Biblia, como aparecen en todos los cuadros, como se escribió en griego, como se tradujo en latín, como se sabe en todos los idiomas, sino que los regañó y estos se marcharon. Entonces él estaba en contra de las cruzadas, no entendía que las cruzadas fueron necesarias, inevitables, justas y beneficiosas, porque frenaron en seco el avance del Islam, permitieron que existiese una cristiandad y en última instancia que él pudiese sentar cátedra sobre cómo las cruzadas no estuvieron bien. Es decir, para que él pueda ser soberbio y vivir de las rentas de gente que se ha esforzado más, necesita que otros se hayan esforzado más. Si hubiesen sido como él no sería cristiano, no habría nacido o sería musulmán. Es interesante cómo juzgamos a nuestros antepasados con criterios estúpidos, completamente estúpidos, porque si ahora a ti vienen y te intentan partir la cara, tú te defiendes. Es decir, defenderías tu vida, defenderías tus propiedades, pero no defenderías a Dios, lo cual es muy extraño. Pues el caso es que el Islam se expandió por todo Oriente, por el norte de África, como dije en el vídeo anterior, a sangre y fuego, espada y fuego, como quieras, da igual, es violencia pura y dura. Por eso en tan poco tiempo llegaron tan lejos. Y lo hicieron a costa de comunidades cristianas muy antiguas, en Oriente Próximo, en el norte de África. De Túnez es San Agustín de Hipona, si mal no recuerdo. Entonces, uno de los padres de la iglesia nació en lo que a día de hoy es Túnez. Es verdad que él era, pues, no sé si étnicamente cartaginés, es decir, fenicio, romanizado, bueno, lo que sea. El caso es que ese señor es de una zona que a día de hoy consideramos moros y musulmanes, evidentemente. En su momento todo eso era al revés, todo eso era cristiano, todo eso era más parecido a Roma, todo eso era distinto. Es un mundo que ya no existe, que liquidaron del todo estos musulmanes, y que hubiera seguido así desde España, desde Europa Oriental, si no se hubiera ido frenando militarmente, que es el único lenguaje que entiende esa gente. El único. Además, tú puedes creer que no, que es un prejuicio, da igual, es el único.
por historia, porque ellos mismos te lo confirman, porque así aparece en sus textos sagrados y porque su percepción de la violencia es distinta, porque su religión es distinta. Eso también en otro vídeo lo explicaba, que las religiones son las que transforman las ideas morales y las que nos dan una percepción de lo que es justo e injusto. Por ejemplo, en el Islam, ser un creyente fuerte, es decir, tener muchos seguidores y expandir mucho el Islam, aunque sea por medios violentos, te hace ser mejor musulmán. Mientras que en el cristianismo, una vida más introspectiva o más ascética, no estética, ascética, es la forma, digamos, más acertada de ser creyente. Entonces son religiones muy distintas, porque una ha surgido directamente para devorar a la otra, reconociendo que Jesús es un profeta, pero negando su divinidad. Esa es la utilidad del Islam, el haber creado el demonio una herramienta geopolítica y religiosa para cargarse el cristianismo. Es un proxy, es un intermediario del demonio, eso es todo, para eso sirve. Bien, entonces no entendía la violencia. Bueno, pues la violencia es necesaria y es, en una guerra justa, la única forma de sobrevivir y la única forma de que la cristiandad perviva. Es decir, tú puedes expandirte de manera pacífica con evangelización, con evangelizadores en barco, con lo que sea, pero si van a atacar tus iglesias, van a atacar tus templos, van a atacar tus ermitas, van a atacar tus ciudades, a tu pueblo, la evangelización ya ha fracasado, porque te enfrentas a una sociedad que no quiere oír nada de evangelización y que quiere liquidar las zonas ya evangelizadas. Por tanto, la única alternativa es la defensa. Bueno, pues él negaba eso. Entonces viviría, no sé, pues este chaval protestante estadounidense de origen hispanoamericano o lo que fuera, pues viviría en un estado republicano, será pues pentecostal o protestante evangélico de la 519ª escisión por la cuarta parte de alguien, y tan contento, y su principal actividad es cagarse en la iglesia y luego decir que tiene razón, ya está. Entonces, claro, acabas desistiendo de discutir con esta gente porque son profundamente hipócritas en todo lo que hacen. No niegan que sea necesario guerrear por petróleo o guerrear por otros motivos, pero por Dios sí. Es muy raro. Es muy raro. Es como si... No, si la violencia está muy bien, pero solamente cuando lo diga la clase banquera. Cuando no. Es una cosa muy rara. Bueno, y el caso es que lo más importante respecto a las discusiones con protestantes es que ellos se basan en las 5 solas. Para mí la clave de las 5 solas es sola escritura. Solo en la escritura, es decir, solo en la Biblia. Solamente es cristiano lo que aparezca en la Biblia. Lo razonable es buscar la sola escritura en la Biblia. Es decir, ¿aparece en la Biblia el planteamiento de sola escritura? Y la respuesta es no. Por tanto, no es bíblica. Por tanto, no debería tener ningún tipo de seguidor, ninguna facción protestante, empezando por el luteranismo, que es quien comenzó todo este cachondeo. Y sin embargo, el protestantismo existe. Es decir, las personas protestantes no razonan, o si razonan, es en una frecuencia muy baja, de alguna manera muy incompleta. Porque tú no puedes decir, solamente es bíblico lo que aparece aquí, pero aquí no aparece lo que yo creo. Entonces lo que yo creo no es bíblico, pero solamente creo en lo que es bíblico. A ver, una máquina, una IA, se daría cuenta de que eso está mal. Porque ellos no. Bueno, yo lo achaco también al tema del ego. Crees eso, tus padres lo creen, tus abuelos lo creen. ¿Qué vas a hacer? Dar el brazo a torcer y reconocer que te has estado equivocando, que tus padres se han equivocado, que te han estado estafando durante generaciones, que en realidad perteneces a una rama satánica que se usa para fraccionar el cristianismo desde dentro, que del mismo modo que el Islam es un combate desde fuera, el protestantismo es un combate desde dentro, que esto es una operación psicológica del demonio. No, tienes que decir que tienes razón, porque tienes razón, porque tienes razón, porque tienes razón, y ya está. Y así sales para adelante. Y luego, si la Iglesia Católica se degenera, pues igual todavía hasta tienes un diálogo ecuménico con ellos. Que esa es otra. Los protestantes no tienen como tal, la inmensa mayoría de ellos, no tienen sacramentos como tal, porque consideran que no existe la transustanciación. Por tanto, lo de este es mi cuerpo y esta es mi sangre es para ellos simbólico. Y al ser simbólico, lo puede celebrar un laico como yo, que se autoproclame pastor y le dé clases a los demás. Es decir, es básicamente un catequista. Entonces no tienen pastor, porque el pastor es un sacerdote,
no tienen pastor, pero nominalmente se autodenominan pastores, y pretendemos tener un diálogo ecuménico con ellos, cuando la realidad es que no tienen rebaño. Lo que han hecho es escindir el rebaño y dejarlo por ahí perdido, pero no hay un rebaño protestante. Prueba de ello es que constantemente se fraccionan. Si tuviesen una organización, eso no sucedería. Ni siquiera las iglesias étnicas ortodoxas o las iglesias católicas orientales se fraccionan. Es decir, tienen rebaños de alguna manera. Por eso se los considera, pues, o bien iglesias en comunión con Roma, en el caso de las católicas orientales, o hermanos escindidos, como a los ortodoxos. Pero es que con los protestantes no hay nada que hacer. Lo único que puede suceder es que ellos mismos se conviertan uno a uno personalmente a la iglesia católica. Pero no se puede absorber la iglesia evangélica pentecostal del estado de Wisconsin, porque es inasimilable del todo, porque todos sus principios son contrarios, porque sería más fácil asimilar un supermercado a la iglesia católica antes que asimilar una iglesia protestante. Es más, el que no tengan una línea central, un depósito de la fe, unos custodios de la fe, de la tradición, ha hecho que progresivamente vayan mutando, de tal manera que el luteranismo, por comparación a ser la primera rama protestante, parece más católica que cualquier rama posterior, y eso por deformación, por perspectiva, nos hace creer que no son tan distintos, cuando la realidad es que sí, son los primeros en separarse de esta manera tan brusca y tan herética, y son el primer problema. Pero como conservan la estética católica de hace siglos, y como siguen teniendo órganos en las iglesias, y como siguen teniendo, me parece que usan casulla también los sacerdotes luteranos, pues parece que podría encajar, pero no es la iglesia. No sé si me estoy explicando. Se han ido mutando tanto, tienen ya tantas deformaciones las posteriores generaciones de protestantes, que los primeros parecen hasta medio normales. Pero no son normales, porque parten de 5 herejías brutales, y una de ellas es la sola escritura, que, como digo, ni siquiera aparece en la propia Biblia. Y para concluir madre mía, siempre igual. Para concluir que la sola escritura tiene sentido, tienes que hacer una exégesis de la Biblia, es decir, tienes que extraer una conclusión lógica de un texto objetivo. La exégesis es, por definición, contraria a la sola escritura. Entonces tienes ya ahí un problema. Y tú, discutiendo con un protestante, este te puede decir: mire, yo en la Biblia encuentro motivos para creer en la sola escritura. Y tú le dices: pero la sola escritura no aparece. Estás haciendo una exégesis, como lo hacen los católicos o los ortodoxos, y él te puede decir, como me han dicho a mí: pero vosotros hacéis mal la exégesis. Pues bueno, pues ya está. Es un tema de ego, es un tema de autoestima. Una IA tipo ChatGPT hubiera entendido al instante todo esto. Tú le planteas los razonamientos y se ve en la obligación estratégica de decir: me has cerrado este camino, me has cerrado este camino, me has cerrado este camino. La conclusión es que tienes tu razón. Sin embargo, en otros casos, pues no te da el brazo a torcer. Pero si tú más o menos le guías a una inteligencia artificial, concluye lo lógico siempre, porque no tiene sentimientos, no tiene ningún tipo de limitante interno, no se siente mal, no le parece mal, no se enfada. Por tanto, solamente queda el razonamiento puro. Y con el razonamiento puro dices: vamos a ver, Cristo no fundó la Biblia es un texto organizado por la Iglesia. Cristo fundó una iglesia, por tanto lo lógico es buscar esa iglesia, no buscar la Biblia. La Biblia sí es importante, de hecho es muy, muy importante, porque ahí están contenidos los evangelios, aparte de todo el Antiguo Testamento, que es una primera imagen de lo que iba a venir después, y también están contenidos pues libros tan importantes como el Apocalipsis o las epístolas de San Pablo, etcétera, todo lo necesario. El caso es que solamente con la Biblia no se puede instituir una iglesia. Lo que se puede instituir es algún tipo de empresa que tenga una localización física, una sede, y que permita reuniones para conversar sobre la Biblia. Pero nunca se puede generar la suficiente legitimidad a partir de este texto como para tener una iglesia católica. Es decir, la Biblia tiene ya esa legitimidad porque proviene de la iglesia de verdad. Proviene de Dios en última instancia. Todos los cristianos creen en la Biblia porque es la palabra de Dios.
no es la palabra de un reintérprete de una editorial, ni de un pastor, yo no tengo ningún motivo para creer en un pastor específico de Estados Unidos, ni en ningún sacerdote. Yo hago caso a los sacerdotes porque creo en Dios. Es que si no creyese en Dios, les iban a escuchar sus amigos y ya está. No estoy allí por ellos. Eso es algo que también mucha gente no termina de comprender. Jesús no se puso un día en un cuaderno a escribir la Biblia. No funciona así. La transcribieron muchos años después. Es decir, él organizó un núcleo interno, que son los apóstoles, y un núcleo externo, que son otros seguidores. También estaban incluidas ahí las mujeres. Y luego esos herederos, esos apóstoles, que son los que indiscutiblemente este hombre y este, que es Dios, perfecto y pleno hombre, perfecto y pleno Dios, esos hombres, esos apóstoles, son los que luego escriben, los que ponen por escrito todo lo que recuerdan. Y por eso hay 3 evangelios que coinciden tanto, que son los sinópticos, y otro que es muy distinto, que es de un apóstol cuya personalidad también es distinta, que es el apóstol San Juan, que es también el escritor del libro del Apocalipsis, que es en sí mismo un profeta. Entonces, lo que tenemos es que a todos los cristianos les parecen importantes los apóstoles, no porque aparezcan en la Biblia, sino porque estuvieron con Jesús. Porque en la Biblia también aparecen personas que no tienen nombre, pero no les seguimos. Es decir, en última instancia, a quien buscamos a través de la Biblia es a Dios. Pero es que solamente con la Biblia no nos vamos a encontrar con Dios. Nos vamos a encontrar con un texto de una gente que estaba organizada alrededor de Dios. Entonces, lo que tienes que buscar es esa organización, ese lugar, esa gente. Y esa gente, porque Dios lo dice y porque quiere que sea así, lleva existiendo y va a seguir existiendo hasta el final de los tiempos. Y esa gente es la Iglesia, en la cual están incluidos los sacerdotes, están incluidos los laicos, los religiosos, que son monjes, monjas, frailes, tal. Y es eso lo que tienes que ir a buscar. Es la Iglesia. Es la Iglesia. Y cuando llegas a la Iglesia te vas a encontrar con que sigue estando la Biblia ahí. Y no solamente está la Biblia, sino que está completa. No le han recortado nada. Es la Iglesia la que lo ha ido traduciendo. Es la Iglesia la que ha hecho todas las copias manuales previas a la imprenta, lo cual obliga a tener una clase social enteramente dedicada a esto. Es un esfuerzo gigante como para decir, no, la Iglesia está mal. No, tu Biblia protestante de Chichinabo, impresa en serie como churros en el año 1980, existe porque durante muchos siglos muchos monjes con la cabeza rapada, pasando frío en un monasterio, han estado ahí medio raquíticos, copiando palabra a palabra un texto que es así, así de gordos. Y este es un papel muy fino, pero cuando el papel no era así de fino, esto pesaba la del copón. Y se dedicaban a eso, aparte de la oración, aparte de a trabajar, y por eso han quedado copias, y por eso muchísima gente posterior y más desagradecida ha acabado concluyendo que la Iglesia Católica que no vale para nada, cuando son precisamente los monjes los que han fundado el concepto actual conocido de cristiandad y de Occidente. No existe una Europa precristiana, lo que existen son tribus bárbaras, voy a decirlo así, de gente que estaba en un nivel de follacabras, básicamente. Y es el cristianismo lo que convierte a personas que usaban, si mal no recuerdo, mantequilla como artilugio para el pelo, en alemanes. Es el cristianismo, y es la romanización también posterior, pero es el cristianismo lo que civiliza. Si no, estaríamos básicamente como muchos otros grupos humanos. No quiero que el vídeo sea todavía más racista de lo que ya ha sido, entonces voy a dejarlo así. Estaríamos como mucha otra gente. Entonces, es eso, buscad a la Iglesia, en resumidas cuentas, y ved que los argumentos de los protestantes parten ya de una falacia fundamental, que es la sola escritura. Y luego está pues la sola fide, solamente por la fe te salvas. Y ahí es, a ver, no voy a tratar todas las solas porque también es perder el tiempo, pero solamente por la fe no, porque entonces ¿para qué están los mandamientos? Es que esto es inmediato a la conclusión. No, yo creo en Dios pero no cumplo ninguna. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ti y un pecador corriente?
tienes que intentar cumplirlos. Es que además, tu fe sin obras no tiene sentido, porque tu fe incluye el creer que lo que dice Dios es verdad, y lo que dice Dios es que tienes que cumplir los mandamientos, entre otras cosas. Por tanto, no existe fe sin obras. ¿Por qué existe el protestantismo? Bueno, pues es eso, es una operación psicológica del demonio, es una psyops del demonio para fragmentar desde dentro el cristianismo. Y en última instancia ha ido sentando las bases para que exista dentro de los grupos evangélicos estadounidenses una gran mayoría de sionistas, con la Biblia de Scofield, no me acuerdo cómo se pronuncia, Scofield me parece que es una Biblia en la cual metieron pasta los Rothschild, y que ha servido para que muchísimos cristianos digan que el pueblo de Dios es Israel, y que Israel son muchísimos askenazíes y algunos sefarditas que se han ido allí a vivir. Es flipante, pero desde el cristianismo católico se ha podido llegar a esa conclusión. Entonces, hay ahora mismo una rama de goyim, de gentiles que sirven a los judíos, porque Martín Lutero un día se puso a escribir. Se suele acusar a Lutero de conducir a Europa a los campos de concentración en Alemania, pero en realidad lo que condujo Lutero fue al sionismo. Fascinante, ¿verdad? Pero es así. Los ortodoxos, los católicos, todas las ramas tradicionales del cristianismo siempre han tenido la guardia muy alta con el grupo étnico religioso de los del gorro pequeño, de los judíos, pero los protestantes, pues bueno, se han ido licuando, y como las editoriales tienen el control completo de lo que piensan los protestantes, porque no tienen iglesia, no tienen depósito de la fe, no tienen una institución permanente. Si una editorial decide cambiar lo que pone la Biblia, los protestantes cambian a lo que dice la editorial. Son así de idiotas. Esto funciona así, ¿eh? No os penséis que son mucho más espabilados. Entonces, el control que ejerce la gente que se ha adueñado de las editoriales sobre la mente de los protestantes es total. Total. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No discutéis mucho con ellos. No es funcional. O sea, si insultan a la Virgen María, pues yo me caliento también y me meto a ella. Pero bueno, el resultado es cero, porque tiene que ser un ejercicio de introspección y de decir, mira, me he estado equivocando, me he estado mintiendo, he estado intentando desarticular además la Iglesia Católica, y si mañana colapsase la Iglesia Católica yo me quedo sin identidad, porque soy protestante. Entonces toda mi función es protestar. Si desaparece eso, me tengo que poner a protestar contra otros protestantes. O sea, es absurdo. O contra los ortodoxos. Entonces, bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que sirva de algo. Y nada, suscribiros y tal. Así YouTube me parece que potencia los vídeos, se supone. Aunque si sigo poniendo títulos largos que incluyan racismo, xenofobia, dinero, razas, religión cristiana y tal, pues me acabará metiendo un baneo sin sentido ninguno. Normalmente los títulos yo los pongo largos y descriptivos, porque no quiero que la gente pierda el tiempo cuando entra a verlos. Entonces, bueno, no sé cómo lo voy a organizar, francamente. Bueno, hasta luego.